y normalmente es motivo de goma. Entonces, como no queremos que se perjudiquen ustedes con un punto que les quite puntos en el parcial, vamos a hacer otro sistema de otra metodología. O sea que a esta unidad específicamente solita la vamos a evaluar solita, para que ustedes tengan tiempo de estudiar solo eso, y vamos a hacerlo con unos trabajos prácticos que, como también hemos tenido mala experiencia, yo lo haría todo virtual, les daría el trabajo práctico, pero como lamentablemente tuvimos tan mala experiencia en la época de pandemia, las 2 veces que hicimos trabajos prácticos, digamos, que van a la nota, me refiero, ¿no? Porque todos se copiaron, todos dijeron lo mismo, los mismos errores, todo lo mismo, o sea que 2 o 3 hicieron el trabajo. Ay, muchas gracias. Muy amable, gracias. Y todos los demás lo copiaron y lo pasaron con su nombre. Y fue un desastre absoluto, y nosotros en realidad lo que queremos es que ustedes mínimamente comprendan y tengan los elementos básicos para que cuando vayan a estudiar los 2 procesales que tienen que estudiar después en la carrera, tengan algunos elementos y por lo menos hayan comprendido algo de lo que es el procedimiento. Por ese motivo va a ser yo les voy a dar esta clase presencial. Veo que hay poca gente, después se presenta mucha gente a rendir y claro, bueno, no entienden cuando el procedimiento es algo que realmente necesita explicación. Y el miércoles va a seguir siendo virtual, como es la clase virtual. Vamos a continuar con la misma unidad, o sea que vamos a ir avanzando. Y no sé si el próximo lunes, porque ya les voy a confirmar, yo les pediría que todos vengan acá, todos traigan sus libros, porque vamos a hacerlo vamos a hacer un trabajo práctico que nos podría llevar la primera media hora, para que después la doctora Rosaluz dicte la clase. Hacerlo al trabajo práctico grupal aquí, ¿no es cierto? Y aquellos que no han venido a la clase, no sé, bueno, tendrían que venir todos, salvo los que están afuera, en Salta, en Santiago, no sé. A eso les puedo mandar para que lo hagan virtual. El asunto es que nosotros con eso damos no la incluiríamos a esa bolilla en el otro parcial, porque ya estaría rendida por ustedes. Ya estaría rendida. Bien, así que entonces vamos a empezar esta bolilla. Esperen que yo voy con todos mis ayudas, memorias. Doctora, ¿no es la 13? Disculpe. ¿No es la 13? Disculpe. Perdón, sí, la 13. La 13, la protección de los derechos, distintos procedimientos civiles. 531. Sí, la bolilla 13. Bien. Bueno. ¿De qué vamos a hablar en esto? La protección de los derechos. La protección de los derechos. ¿A qué les suena a ustedes eso? ¿Qué pueden inventar? ¿Qué me pueden decir así, inventando qué es la protección de los derechos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿A qué estaría refiriéndose? Los procedimientos. ¿A qué se estaría refiriendo? Yo en la primera clase les dije que el derecho está referido al hombre, ¿verdad? Y todo el ius se ha constituido en razón de los hombres.
Y entonces yo les hablaba de que el hombre entra en relación con las cosas, con otras personas, tiene la familia, tenemos el derecho procesal, tenemos el derecho, los derechos reales sobre las cosas, después tenemos las obligaciones, los contratos, en fin. Sí. ¿A qué iríamos nosotros con el tema de la protección? De la protección, ¿por qué pediríamos protección de los derechos nosotros? ¿Garantía? Sería una forma de garantizar que se cumplan, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo? Para que el Estado no abuse de ellos. No solamente el Estado, los propios particulares. O sea, que si nosotros fuésemos todos bien civilizados desde siempre y de todos los siglos hasta ahora, no existiría el derecho porque no sería necesario. ¿Por qué aparece el derecho? Porque es necesario regular las relaciones interpersonales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo derechos, tengo lo mínimo que pretendo es poder ejercerlo, ¿verdad? Y entonces que los demás respeten el ejercicio de mis derechos. A la vez yo tengo que respetar el ejercicio de los derechos de los demás y no invadirlos, no interrumpirlos, no interponerme en ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, para que esto funcione, entonces tiene que haber un derecho, tiene que existir el derecho, ¿verdad? Entonces, cuando las sociedades funcionan bien porque todos nos respetamos, porque todos cumplimos los pactos, porque todos realmente nos portamos bien, no cometemos delitos, en fin, entonces ahí no hay ningún inconveniente. El problema se da cuando hay interacciones y hay fricciones entre las personas. Y cuando uno cree que mi derecho llega hasta acá y el otro cree que llega hasta acá, entonces estamos en un terreno litigioso en el medio y no sabemos entonces, entonces empezamos a pelear, ¿verdad? Por quién tiene razón, quién no tiene razón, si me usurpó, si no me usurpó, si cumplió, si no cumplió, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza la guerra, empieza, ¿no es cierto?, el conflicto entre los seres humanos. Bien. De eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo solucionamos esos conflictos? Cuando entran en conflicto los derechos de las personas, ¿cómo los vamos a solucionar? ¿Verdad? Eso, obviamente, todos los pueblos han tenido su forma y ha tenido toda una evolución esto. ¿Cómo eran las épocas más remotas, más antiguas, en las épocas prehistóricas y en la época histórica también? ¿Qué ocurría cuando alguien dañaba a otro? ¿Cuál era la forma? Antes existía la ley del talión, ¿puede ser? Sí, pero antes de la ley del talión, ¿qué había? Prevalecía el más fuerte. Exacto, la ley del más fuerte. Y era la venganza privada. Era el sistema de la venganza privada. Este sistema de la venganza privada consistía en que alguien personalmente ejecutaba la pena contra el que lo había ofendido, ¿verdad? Y esa ejecución era ilimitada. Entonces, si a mí me han robado el caballo, yo, en venganza, puedo darle muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venganza privada es así, es ilimitada, es absolutamente voluntaria, arbitraria, en el sentido de que cada uno toma la decisión de cómo se va a vengar, ¿verdad? Y busca resarcirse de la forma que le genere mayor, no placer, sino satisfacción a su dolor al daño que le han ocasionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál viene a ser la primera limitación que aparece a ese sistema de la venganza privada? La ley del talión. La ley del talión implica una evolución en el sistema de la venganza privada porque ya hay una limitación
obligación. Ojo por ojo, diente por diente. Si me mata el caballo, yo no le puedo matar el hijo. ¿No es cierto? No, porque es desproporcionado. Entonces la ley del talión viene a ser el primer límite a ese arbitrio absoluto de la venganza privada que daba lugar, obviamente, a guerras unas tras otras, ¿no es cierto? Bien. Entonces, viene la ley del talión y establece un sistema de tabulación, digamos, un límite. Pero las sociedades van evolucionando y encuentran que mejor que la ley del talión es el sistema de composición. El sistema de composición. Todo esto está en virtud, ¿no es cierto? Todo esto se va manejando en virtud siempre del principio de la fuerza, siempre del principio de la fuerza, porque estamos hablando de las formas más primitivas de autodefenderse, de autotutela o autodefensa. Entonces, esta autotutela venía a ser esta venganza privada que daba lugar a la lucha de una gens contra otra gens, de un clan contra otro clan, etc. Entonces, aparece la composición y esa composición es voluntaria. Es decir, que el ofensor se pone de acuerdo con el ofendido y ambos acuerdan. Entonces el ofensor dice, bueno, está bien, no te voy a matar a tu hijo, pero me vas a tener que indemnizar. Me has matado un caballo, me vas a tener que devolver 3 caballos. Y el otro acepta, ¿verdad? Entonces hay una composición voluntaria, las partes se arriman sus intereses y deciden voluntariamente y también según la fuerza, porque es el poder de los jefes el que toma esas decisiones sobre los intereses de todo el clan, ¿no es cierto? De hacer una composición. Esa composición, que en un principio es bilateral, puede también ser trilateral, es decir, puede haber un tercero, pero que está en la misma categoría de estos, que sea el árbitro y decida. Entonces podemos los dos ponernos de acuerdo. A ver, vamos a pedirle acá a Ticio que a él le sometamos a ver qué opina, cómo podemos componer esto. Entonces puede haber, ¿no es cierto?, una composición ya en la cual nos sujetamos a la decisión o al parecer de un tercero, que podremos o no aceptar. Así vamos en la evolución. Todo esto lleva hasta la necesidad de la estructura superior, que cuando aparece lo que vamos a llamar Estado, porque en esas sociedades primitivas podríamos decir que no existía el Estado, ya hemos hablado de esto. Cuando hablamos de una organización gentilicia, en realidad los que gobiernan y los que tienen el poder son los jefes de las familias, de la gens, los patres gentiles. Bueno, pero hagamos de cuenta que ya estamos nosotros en un estado más avanzado de la sociedad y ya tenemos algunos organismos, tenemos un Rex, tenemos un Senado, etcétera, y entonces aparece el Estado como el que compone, el que fija, el que establece cómo se va a indemnizar. Entonces nosotros tenemos la composición bilateral y después ya tenemos la composición estatal, o sea, lo que el Estado va a definir. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las 12 tablas. O sea, si le rompo un hueso al esclavo, tengo que pagar tanto. Y si le rompo un hueso a un hombre libre, tengo que pagar tanto. ¿Me entienden? Entonces, esa es la evolución de la autotutela y de la autoprotección de los derechos, ¿no es cierto?, en un proceso evolutivo. Bien. Ahora bien, cuando ya tenemos un Estado, una organización conformada, ya empezamos a observar que este sistema de la venganza y de la composición, que podía o no ser, digamos, reconocida, ya no es conveniente al orden social.
al orden de la sociedad. Entonces empezamos a ponerle un límite a la venganza privada, ¿no es cierto?, y a estos sistemas, y el Estado comienza a establecer cuáles van a ser esas soluciones. Ahí es la raíz, el inicio, el nacimiento de lo que nosotros vamos a hablar ahora, que son los sistemas procesales. ¿Por qué le llamaríamos sistemas procesales o distintos procedimientos? Porque justamente es la forma que se va a establecer, ¿no es cierto?, por ley, en cómo vamos a dirimir los conflictos para evitar que haya, ¿no es cierto?, conflictos sociales. Buscando el orden y la paz social, entonces limitamos absolutamente la autodefensa, la autotutela, y decidimos que sea un órgano superior que tenga quizás capacidad de coerción, el que vaya a dirimir estos conflictos. Y así nos encontramos con el nacimiento de los procedimientos, de los distintos procesos que aparecen en Roma y que van a dar lugar a los procesos que nosotros conocemos hoy en día. Porque hoy en día nosotros, ¿qué hacemos cuando alguien no nos paga, cuando alguien nos rebota el cheque, cuando alguien nos choca el auto, cuando alguien nos ocasiona una lesión? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? A la ley. A la ley vamos. ¿Y cómo vamos a la ley? ¿A denunciar a quién? ¿Ante quién? Digan, inventen, no importa si... Policía, depende de la agresión que haya sido. Claro. Si es, por ejemplo, en un bar se va a la policía, que es lo más cercano. Claro. Ahora sí, en otra área ya sería en lo judicial, por ejemplo, en los tribunales. Claro, vamos exactamente. Entonces podemos empezar por la vía policial para entrar al tribunal, porque sí o sí entramos al tribunal a través de la policía, pero en concreto llegamos a los tribunales. Pero para poder nosotros entrar a los tribunales tenemos que seguir todos unos procedimientos. Y depende si el juicio es penal, si el juicio es civil, si el juicio es de derecho administrativo, si el juicio es laboral. Ustedes van a estudiar un código de procedimiento laboral, un código de procedimiento civil, un código de procedimiento, según sea federal o según sea provincial, van a tener un distinto código. Pero todos los códigos van a tener un hilo, una hilación muy parecida, que ha sido marcada desde Roma. Entonces, a eso nos vamos a referir. Nosotros ahora, si tenemos un despido arbitrario, etcétera, pum, le mandamos la carta documento, nos vamos al juicio laboral. Y en el juicio laboral está establecido un plazo me tienen que contestar en determinado plazo la demanda. Si no me contestan, abrimos la prueba se rige por una serie de reglas. Después de esto tenemos que ver si vamos a hacer una audiencia o no, vamos a hacer una apelación, ¿no es cierto? Y después va a haber una sentencia, y si no estoy de acuerdo con la sentencia, voy a apelar la sentencia. Eso es procedimiento. Eso es lo que ustedes van a estudiar cuando estudien todas las materias que tengan por adelante. Procesal penal, procesal civil, laboral con su procedimiento, administrativo con su procedimiento. Bien, o sea, ustedes ahora están viendo la raíz de todo eso. Cómo hicieron en Roma. Eso es lo que vamos a ver. Pero para poder entrar en todos esos procedimientos, que los vamos a ver uno por uno, porque todo eso ha tenido su evolución, nosotros tenemos que tener algunos conceptos genéricos básicos. ¿Por qué? Porque en el derecho romano, ustedes lo que a ustedes les va a quedar del derecho romano son los conceptos básicos que se manejan en todo el derecho, en todas las ramas del derecho. Así que ustedes, cuando han escuchado hablar alguna vez de la caducidad de la instancia,
¿Han escuchado hablar de la sentencia firme? ¿Han escuchado hablar de la cosa juzgada? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado hablar de las pruebas? ¿Han escuchado hablar de la apelación, de lo que es una apelación? Bien, todos esos conceptos han nacido acá. Y esos son los principios básicos que ustedes van a ir aprendiendo. Bueno, en primer lugar, la bolilla 13 le dice conceptos generales y hablamos, primero nos vamos a ubicar dentro del derecho. Dice el derecho privado y el derecho procesal. Los procesos públicos y procesos privados. El procedimiento penal y el procedimiento civil. Pero ya ustedes en la bolilla 1, han estudiado en la bolilla 1 el derecho, a ver, ¿dónde está acá? Derecho extraordinario, escrito común, derecho singular. No lo tengo acá. Bueno, derecho público y privado, ¿no han visto acá? No está acá. Bueno, no está acá, bueno, no importa. Concreto. Nosotros tenemos que partir de la siguiente base. ¿Ustedes saben lo que es derecho público y lo que es derecho privado? ¿Tienen una idea? Sí. ¿Pueden largar algo? A ver, digan sin vergüenza. El derecho público se refiere a la parte de la organización del Estado, ¿verdad? Ajá. Se refiere a aspectos generales, y el derecho privado se refiere a los aspectos particulares, el derecho de los particulares cuando a la hora de realizar un contrato intervienen dos personas. Perfecto. Bien, entonces, está claro que el ámbito del derecho público es aquel que atiende a la cosa pública, al Estado en sus relaciones con los ciudadanos y a los ciudadanos entre sí en tanto y en cuanto esto tenga incidencia en la organización social, ¿verdad? Entonces, las cuestiones nuestras privadas, en cuanto esas cuestiones nuestras privadas afectan a toda la sociedad. Entonces, ahí le interesa al Estado, ¿verdad?, regular. Por eso, entonces, nosotros decimos que la cosa pública es como de mayor entidad. Es como que la cosa pública, el interés general, el interés social, no es que prima sobre el interés particular, sino que tiene una protección específica justamente para proteger a ese interés particular debidamente. ¿Me entienden? Entonces, en el sistema del derecho público, estamos nosotros, vamos a caracterizarlo porque cualquier acción, ¿no es cierto?, que nosotros queramos interponer, la puede ejercer, puede accionar un propio funcionario público, el Estado mismo, por ejemplo, un fiscal. Hagamos de cuenta un asesinato, un fiscal, porque está interesada toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, el fiscal. Pero también yo como persona, ante una situación como esta, puedo tomar y hacer la denuncia pública porque está interesado todo el orden público en una cuestión como esta. Entonces, yo en representación de toda la comunidad puedo también hacer esa denuncia. Entonces, los principios del derecho público son principios que, a los cuales las partes en sus propios contratos no pueden sobrepasar. O sea que las partes no pueden obviar esos principios, ni pueden dejarlos de lado, no los pueden dejar de lado las partes en un contrato, por ejemplo. Entonces, si nosotros decimos vamos a iniciar una acción, entonces esa acción se inicia por funcionario o por un particular ejerciendo. Ahora, el rol del Estado siempre va a ser preeminente en este tipo de cuestiones, ¿verdad?
Y las sentencias siempre obviamente van a ser dictadas por un juez, porque es un funcionario público. En cambio, en el derecho privado nosotros podemos hacer acuerdos extrajudiciales, ¿verdad? Podemos hacer, siempre y cuando nosotros no pasemos por sobre el interés superior, ¿no es cierto? Por las cuestiones que son de orden público. No podemos nosotros pretender que nos protejan judicialmente contratos que tienen un objeto delictual, por ejemplo. ¿Me entienden? Bien, entonces nosotros acá tenemos características. El derecho público es irrenunciable, anoten así pon, imperativo, de interpretación estricta. ¿Y cuáles serían las materias que entran en el derecho público? El derecho constitucional, en el derecho actual les estoy hablando, ¿no? El administrativo, el financiero, el derecho penal y el derecho procesal, dentro del derecho moderno, ¿verdad? En el derecho privado tenemos las características de del principio de la autonomía de la voluntad, de la libre interpretación, salvo las cuestiones prohibidas por ley, y las materias que en el derecho moderno son parte del derecho privado son el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral. Esto no es así en el derecho romano. Hay un esbozo de esto, pero no es así. ¿Cómo es en el derecho romano? En el derecho romano hay un primitivo, ojo, en el derecho romano de la primera época. En el derecho romano hay un paralelismo entre el derecho público y el derecho privado. Y el derecho procesal está dentro del derecho privado. Y ahora voy a explicar un poco esto. ¿Recuerdan cuando yo hablaba de la gens? ¿Recuerdan cuando yo les decía que no existía el Estado, sino que... había una serie de grupos, clanes, que son las gens, que tienen el poder, y cada uno tiene un padre. Y acá tenemos un rey, un senado y los comicios. Esto es el Estado. Y esto es el poder de la gens. Ahora, ¿por qué decimos que hay un paralelismo entre el derecho público y el privado? Porque el derecho público, que sería lo que éste administra, es exactamente el mismo derecho público que éste administra acá adentro. Porque este pater es el rey supremo en su gens, es el supremo juez, es el supremo sacerdote y cumple todas las funciones judiciales, administrativas, jurisdiccionales, económicas, religiosas. ¿Entienden? Entonces, hay un paralelismo porque la ley de aquí es la ley de esta gens. La ley de aquí es la ley de esta gens. ¿Entienden? Y acá hay una estructura como si fuese pública. O sea, hay una estructura, todo lo mismo que se da a nivel social, se da dentro de cada uno de estos grupos. Es como que cada uno de estos grupos es un Estado. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay conflictos entre la gens, entre los miembros de la gens, acá nomás se dirime todo. Acá es el procedimiento. Ahora, si hay una cuestión entre un miembro de una gens y un miembro de la otra gens, la cuestión no va acá para nada. Se dirime entre estos dos padres. O entre el padre de esta familia y el padre de esta familia.
derecho procesal en Roma, ¿no es cierto? Está, ¿por qué les digo yo que está dentro del derecho privado? Durante todo el primer periodo, porque ustedes nunca se olviden de que yo les hice a ustedes una línea histórica dividida en 3 partes importantes para que ustedes las tengan bien fijadas. Entonces, en toda la época primitiva, en toda la época les voy a hacer de nuevo la línea histórica, porque eso vamos a analizar ahora, ¿no? ¿No te copió esto? No. Después lo ves. Con la línea histórica, aquí tenemos monarquía, república, imperio, principado y dominado. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá? El proceso es, ¿por qué es privado? Porque el proceso se da dentro de la gens y el que lo resuelve es un ciudadano que está dentro de la gens, ¿me entienden? Entonces todo se resuelve entre ellos, pero hay un procedimiento que está marcado por las costumbres y por la ley de las potestades. Ya vamos a analizarlo bien. Pero esto no significa que no existía también un proceso público que sí lo manejaba el Rex, ¿no es cierto? Y que sí lo empiezan a manejar en la época de la República los cónsules y después los pretores. Es decir, no los pretores van al civil privado, sino, ya vamos a ver un poquito la evolución, ahí se van a formar tribunales específicos para las cuestiones públicas. Es decir, el proceso público, ¿no es cierto?, se daba solamente para lo que se llamaban los crímenes públicas. ¿Qué eran los crímenes públicas? Los crímenes públicos eran aquellos delitos que realmente afectaban a toda la sociedad. ¿Cuáles eran esos delitos? El parricidio, que en un principio era dar muerte a un pater y luego se hace extensivo a otros ciudadanos. El parricidio, el incendio, en esa época generar un incendio era algo atroz, porque se imaginan que las casas eran con madera y con paja, etc. El parricidio, el incendio, la traición a la patria, ¿no es cierto? El perjuro, jurar, ¿no es cierto? Jurar falsamente. Estos eran situaciones que permitían la promoción de un juicio público, porque normalmente eso podía llevar a una pena capital, o sea, la pena de muerte. Entonces, esos sí eran crímenes públicos y esos sí eran procesos de carácter penal porque sí o sí tendían a imponer una pena, y esos procesos sí estaban en manos de lo que vendría a ser el Estado, en donde el juez supremo era, en la época más antigua, el monarca, el rex, no le digamos monarca, porque no era un monarca, era un rex, ¿no es cierto? Y luego, en la época de la República, aparecen unos auxiliares que ya en realidad han aparecido en la época monárquica. Uno se llama los duumviros perduelionis. No les pido que se lo aprendan, simplemente se lo marco para que cuando ustedes lo lean en el libro no les parezca tan complicado, ¿no es cierto? Ellos eran unos funcionarios que específicamente se dedicaban a los temas del perduelio, que es la traición a la patria. Y los cuestores parricidios, que eran unos cuestores que estaban específicamente dedicados a la sanción y al juzgamiento de los parricidios. ¿Me entienden? Bueno, luego aparecen en la época de la República
lo que se llamaron las cuestiones perpetuas, que eran unos tribunales que estaban dedicados específicamente a esta cuestión del juzgamiento de los crímenes públicos. Pero todo eso no tuvo el gran desarrollo que sí tuvieron los procedimientos privados, que entraban dentro de la órbita del derecho civil. Es decir, vuelvo un poco para atrás. Estábamos hablando del derecho público y del derecho privado, y en el derecho moderno, dentro del derecho público está el derecho procesal, porque nuestro Congreso dicta los códigos procesales, ¿verdad? Nosotros tenemos, que son leyes que rigen a los tribunales cómo van a proceder en cada caso, ¿verdad? Pero los procesos civiles, estos romanos, están dentro del derecho civil, o sea que están dentro del derecho privado. Porque, por ejemplo, en las épocas más antiguas, una muerte de alguien que no era un pater era un daño a la familia. Así que entre los patres, entre las dos gens, se ponían de acuerdo qué iban a hacer. Si se mataban o no, si se hacían la guerra o si se perdonaban o qué. ¿Me entienden? Porque una lesión que hoy en día está dentro del derecho penal y por lo tanto dentro del proceso público, era un delito que se cometía contra una persona y contra una familia. Y se indemnizaba, ¿no es cierto?, en esa forma patrimonial, como yo les decía, que la misma ley de las 12 tablas establece cómo. ¿No es cierto? Si le corto un miembro a un ciudadano romano, tengo que pagar tanto. Pero si le corto el miembro al esclavo del ciudadano romano, tengo que pagar tanto. Porque acá lo que se busca es la compensación pecuniaria del afectado patrimonial. ¿Me entienden? Entonces, los procesos, por eso ustedes van a ver los delitos, el hurto, la rapiña, que nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos el hurto y el robo. La rapiña vendría a ser el robo para nosotros, un hurto calificado con violencia. Están dentro del Código Penal en nuestro derecho moderno y por lo tanto están dentro del proceso público. En cambio en Roma no, están dentro del proceso privado y por lo tanto dentro del derecho civil. ¿Entienden? Porque acá atiende a otra cuestión, atiende a indemnizar al patrimonio y al interés de los particulares. Por eso el hurto, la rapiña, la injuria, el daño, las lesiones, todo esto entra dentro del derecho privado y se rige por el derecho civil. ¿Les queda bien claro esa diferencia, no? Nos estamos hablando de dos cosas diferentes. Bien. A ver, ¿por dónde sigamos? Bueno, ya hemos visto más o menos cómo ha evolucionado eso. Después acá les pide la historia del procedimiento civil. Organización judicial. Bueno, con respecto al tema de la venganza privada, sí me importa que ustedes sepan que también ha habido una evolución, ¿no? Porque, ¿y por qué? Porque no es que ha desaparecido la venganza privada, ¿verdad? Hoy en día ¿existe o no existe la venganza privada? Claro que existe. ¿Está permitida o no está permitida en algunos casos? No, pero sí está permitida la propia defensa. O sea, yo lo puedo matar al ladrón acá dentro de mi casa, perfectamente. Porque yo no me puedo arriesgar a que venga y la viole a mi hija, ¿o no? Sí. O sea, lo puedo matar, pues estoy exento de pena, ¿verdad? Bien, eso es autodefensa, eso es autotutela, es lo mismo de las épocas primitivas, es exactamente igual. Nada más que yo estoy reducida a un ámbito
y a determinadas condiciones. O sea, pero esta reducción la fueron haciendo los romanos de a poco, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo empezaron a limitar el tema de la defensa? Porque claro, en esas épocas era muy común la venganza privada. Hoy no es lo común que nosotros andemos matándonos por la calle. Es lo más lógico que vamos a ir y vamos a hacer una denuncia o vamos a ir a la justicia, ¿verdad? Pero eso ha sido todo un proceso que lo han hecho efectivo a través de normativas los romanos, por ejemplo. Entonces, ellos establecían que para que sea válida tenía que ser un castigo directo sobre la persona que ha violado el derecho, proporcionado a la violencia recibida y suministrado personalmente por el damnificado. La reacción contra la defensa privada, les hago así un pequeño listadito. Por ejemplo, Augusto, estamos hablando del primer emperador, o sea que estamos hablando de que aparecemos a fines de la República, con esta cuestión ya legal de la limitación. La Lex Julia, o sea, la ley Julia, di publica y privatorum. O sea, acá, ¿qué es lo que hace el emperador Augusto? Establece que aquel que haga justicia por mano propia va a tener una multa. Va a tener una multa y va a tener que pagar con la tercera parte de sus bienes. Y aparte va a tener la tacha de infamia. Fíjense ustedes cómo el Estado ha tenido que intervenir para ponerle coto a la venganza privada. El emperador Marco Aurelio, que es un emperador que está dentro de la época del Principado, Marco Aurelio, dicta un decreto que se llama Decretum Divi Marci, del divino Marco Aurelio, condonando la deuda al deudor, es decir, que aquel que por su propia mano pretendía cobrarse del deudor, sacándole la plata o la cosa debida, era sancionado con la pérdida de su crédito. Fíjense ustedes. O sea, el Estado ha tenido que ir interviniendo para poner coto a la venganza privada. Después vienen otros emperadores, Graciano, Valentiniano y Teodosio, que establecen penas más graves e introducen, estos también están durante el Principado, todos estos, ¿no? Durante el Principado, introducen el principio de ilegitimidad de la autodefensa y lo sancionan con la pérdida de la posesión o de la propiedad, en el caso. O sea que aquel que por su propia mano, o sea que si ustedes hoy en día van y lo quieren sacar al intruso por su propia fuerza, pierden la propiedad del departamento. ¿Se dan cuenta de dónde viene esto? Miren de dónde viene. Porque había que poner un límite a la violencia que había en la autodefensa. ¿Me entienden? Después vienen Diocleciano y Constantino, que ya están en la época del dominado. Ya estamos en la época del dominado. Y dicen, se le niega la acción al poseedor violento. Al poseedor violento. O sea que a este que viene y toma posesión en forma violenta se le niega la acción. Y al acreedor pignoraticio. ¿Quién es el acreedor pignoraticio? Es el acreedor de que está garantizado con una prenda. El acreedor que tiene su garantía en una prenda y que se queda con la prenda, se lo condena por el delito de rapiña. Y tiene que devolver el cuádruplo. Esto es
una forma de sancionar para evitar la venganza privada y la autodefensa, para imponer la justicia por el órgano estatal, ¿me entienden? O sea, para que las partes no puedan autotutelarse, sino que deban ir a pedir la justicia al órgano judicial. Bien. Pero por supuesto que el derecho romano sigue reconociendo la licitud de la autodefensa en los casos estos de la autotutela, ¿no es cierto?, cuando sería que llegue muy tarde, ¿no es cierto?, o sea, yo no puedo, ante una situación actual, inminente y violenta, o no puedo yo no autotutelarme. Pues no voy a estar esperando que llegue la justicia, ya me agarre muerto mi familia o lo que fuere, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre el derecho romano ha reconocido la autodefensa. ¿En qué caso? Cuando es inminente, cuando es actual y cuando no hay forma, no hay tiempo de poder acceder a la justicia. Bueno, bien, ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? Todo esto es toda la introducción a lo que van a ser los procedimientos, o sea, cuando ya nosotros llegamos a un estadio en donde el Estado ha organizado perfectamente cómo se debe proceder cada vez que a uno se le conculca un derecho, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes van a estudiar la historia de los procedimientos, porque ustedes acá van a tener que estudiar, por un lado, qué es la acción, ya vamos a analizar qué es la acción. Por el otro lado, el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Es todo el camino que va desde la iniciación del juicio hasta la sentencia, su apelación y todo lo demás. Eso es un procedimiento, eso es un proceso. Por eso hablamos de proceso civil, de proceso penal, de proceso administrativo, que es todo el camino entero desde la denuncia hasta la sentencia. Y el procedimiento es el tipo de formalidades que dentro de un proceso se dan. Entonces ustedes van a estudiar, en el derecho moderno, van a estudiar el procedimiento sumario, el procedimiento ordinario, el procedimiento ejecutivo, los procedimientos especiales, ¿me entienden? Entonces, cada uno tiene unas ciertas cuestiones y formalidades diferentes. Bueno, eso parte justamente de la evolución de los procesos romanos. En el derecho romano más antiguo, el primer procedimiento que aparece es el de las acciones de la ley. Es un proceso que viene desde la época primitiva, en realidad, y sigue vigente. Este es de las acciones de la ley. Es el primer proceso que existió. Las acciones de la ley. Estos procedimientos los vamos a analizar, los vamos a estudiar en la próxima clase. Este procedimiento era válido para una época en donde había una comunidad con la misma idiosincrasia, con la misma forma de pensamientos, con toda una estructura religiosa similar, específica. Entonces las acciones de la ley era un procedimiento ritual, eran ritos en realidad, eran ritos orales, solemnes. Las partes tenían que pronunciar palabras rituales y decirlas con exactitud, porque de lo contrario perdían el pleito, el proceso. Era un proceso específicamente de los ciudadanos romanos, nada más. No cualquiera podía entrar en el proceso y hacerse proteger por la justicia. Luego viene el procedimiento formulario, que aparece en la época de la República con la Lex Erutia. Ese procedimiento formulario es un procedimiento muy importante y va a tener vigencia en forma paralela con el procedimiento de las acciones de la ley en un principio hasta que este va desapareciendo,
y el procedimiento formulario también va a ir desapareciendo al final del Principado. Hasta acá. Este es el procedimiento formulario. Este es un procedimiento mucho más, ¿cómo le podría decir? Menos rígido, menos estructurado, en donde el pretor ha tenido muchísima preponderancia y a través de este procedimiento el pretor ha llevado a cabo la gran transformación jurídica. A través de este procedimiento, ya lo vamos a analizar bien ahí. Este proceso formulario empieza, ¿no es cierto?, con la Lex Erutia en el año 130 aproximadamente antes de Cristo, y va a tener vigencia durante toda la época republicana fundamentalmente, y va a tener vigencia durante el Principado y va a empezar a perder vigencia a fines del Principado y directamente va a ser reemplazado por el procedimiento cognitorio o extraordinario, que va en realidad a tener sus raíces, porque va a venir coexistiendo un poquitito con el formulario. Ustedes, como ven, no se trata de cambios bruscos, sino que van a ir coexistiendo un proceso con el otro hasta que uno desaparece totalmente y así van apareciendo. O sea que ustedes tienen que saber que hay 3 procedimientos romanos en la evolución jurídica. Hay una cuestión importante. Estos 2 procedimientos, el procedimiento de las acciones de la ley y este procedimiento formulario, son procesos de carácter privado. O sea que van a pertenecer a lo que se llama el orden de los juicios privados. Ordo judiciorium privatorum, dice el libro. Orden de los juicios privados. O sea que tienen el carácter privado. En cambio, el procedimiento cognitorio o extraordinario es un proceso público. Como no vamos a entrar ahora a analizar esto, se lo dejo marcado para que ustedes esto lo tengan en cuenta para la próxima clase. Lo que sería bueno es que la próxima clase ustedes, hasta que yo llegue, vayan leyendo. O sea, un rato antes de venir a la clase se pongan a leer, porque entonces a ustedes les va a ser mucho más fácil entender. Ahora, pero siguiendo el programa, nosotros tenemos acá, bueno, esa es un poco la historia del procedimiento que ustedes la tienen que leer, pero que la vamos a analizar después, por eso no quiero ser repetitiva. Vamos a ver cómo era la organización judiciaria romana, es decir, como nosotros tenemos que ver ahora cómo es el proceso, es decir, cómo era cuando se peleaban entre ellos los romanos y cómo tenían que solucionar las cosas, ante quién se tenían que presentar y cómo lo tenían que hacer. Esto, nosotros tenemos que ver que en la organización judiciaria romana, ustedes tienen que saber quiénes podían ser parte, o sea, quién podía ir a un juicio y quién no podía ir a un juicio, quién podía ser juez, quién no podía ser juez y quiénes van a ser los funcionarios que van a tener a su cargo la dirección del proceso. Bien, entonces, vamos a ver por acá, los magistrados. Tenemos entonces que pensar que durante el periodo de los procesos privados, había 2 etapas en los juicios. Una primera etapa en donde la persona damnificada se presentaba ante un magistrado y le decía, quiero una acción. ¿Por qué? Porque fulanito me ha robado la vaca, por ejemplo. O porque no me han cumplido el contrato. Entonces, el magistrado, ¿no es cierto?, era el que preparaba el proceso y lo organizaba y establecía a ver si había o no había una acción para darle a esta persona. ¿Por qué? Porque el proceso civil en Roma, el derecho romano es un derecho de acciones, no es un derecho
no es un sistema de derechos subjetivos. Y le explico lo que esto significa. Nosotros, en el derecho moderno, ¿qué tenemos? La Constitución, todas las leyes superiores, después todas las leyes inferiores, los decretos, los reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos el derecho objetivo, tenemos el derecho objetivo, que sería eso. ¿Qué es el derecho objetivo? Las normas, digamos, ¿verdad? Después tenemos, como consecuencia de esta, nosotros decimos, porque la Constitución dice que yo puedo transitar libremente, entonces no me pongan el pase, porque el pase me impide que transite libremente, porque la Constitución dice y porque los tratados internacionales y porque las leyes dicen tal cosa, mi derecho subjetivo, derecho objetivo, me reconoce un derecho subjetivo y ese derecho subjetivo yo lo hago valer en juicio a través de una acción. Entonces yo tengo un cúmulo de derechos subjetivos. ¿Y cómo los hago valer? A través de una acción. Si es que lo puedo hacer valer. Porque no sé si yo hablé con ustedes de este tema. Si ustedes, por ejemplo, han pagado el contrato de alquiler y no le han dado el recibo, y entonces viene el dueño de la casa y les pide a ustedes que le devuelva la casa porque ustedes no han pagado, y vamos al juicio, porque yo digo, yo le pagué. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el juez va a decir que yo tengo acción o que yo no tengo acción? No hay pruebas. Si no hay recibo, no hay pruebas. ¿Cómo? Si no hay recibo, no hay pruebas. No tengo prueba. ¿Tengo acción? No. No. Yo he comprado el televisor en Barbieri. Y resulta de que yo no tengo la factura. Pero Barbieri no me ha querido entregar el televisor. Me ha dicho que me lo ha mandado, no me lo ha mandado concreto. Me voy a juicio, señor juez. Barbieri no me entregó el televisor y yo he comprado el televisor y lo he pagado y tengo testigos que me han visto. ¿Tengo acción? Ahí sí que vinieron testigos que vieron. Porque estaban presentes. No, porque no tengo la factura, que es lo que acredita el pago. No tengo forma de demostrar que yo he pagado. Salvo, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que yo pueda, porque como yo si yo la guardé si yo la perdí a la factura, pero yo puedo pedir que le hagan un control contable, como la factura está, puedo ahí tener. Pero si ellos a mí me han entregado una factura que no está sustentada en su sistema contable, ¿me entendéis? Yo no puedo pretender con un testigo decir que he comprado un televisor, ¿me entendés? Entonces, a pesar de que lo pagué y que mis testigos lo han visto, ¿tengo acción? Entonces, ¿tenían razón los romanos? Miren lo que dicen los romanos. Primero tengo acción. Si tengo acción, tengo derecho subjetivo. Y por lo tanto, si en virtud de la acción tengo un derecho subjetivo, hay un derecho objetivo. Fíjense, el sistema romano es al revés. Es un sistema de acciones. Entonces, si tengo acción,
entonces sí me dan el derecho. ¿Usted tiene la facturita? Ah, bueno, perfecto. Si tiene la facturita, le doy la acción. ¿Se dan cuenta que es lo mismo, pero al revés? Nada más que ellos eran más prácticos. ¿Para qué vamos a hacer cosas que a ver, ¿de qué me sirve tener derechos si no los puedo ejercer? ¿Entienden? Los romanos eran prácticos. Yo tengo derechos si lo puedo ejercer. Si no lo puedo ejercer, no tengo derecho. Por eso, al principio existían acciones que estaban en la ley. Entonces, si estaban en la ley y la conducta encuadraba, yo tenía acción. Y por lo tanto, eso significaba que mi derecho subjetivo podía ser protegido, porque yo podía ir al juez, ¿verdad? Y entonces significaba que de hecho existía, aunque no exista la Constitución, las normas, las leyes, los decretos, los reglamentos, las disposiciones, hay un derecho que a mí me ampara, ¿verdad? Así eran los romanos. No había tanta ley, tanta norma, no existía tanto. Wow. ¿Les queda claro eso? Era un sistema de acciones, por eso. Bueno, ahora volvamos. Entonces, tenía que haber en el orden de los juicios privados alguien que le dé la acción. Y ese alguien era un magistrado. El orden de los juicios estos privados, tanto de la acción de la ley como el procedimiento formulario, tiene dos etapas. Una etapa que se llama in iure. Esa etapa se realiza ante el magistrado. Luego, acá se produce, una vez que el magistrado, yo me presento, el actor se presenta ante el magistrado, le dame una acción porque fulanito me ha robado la vaca. Entonces el magistrado analiza, lo llama al otro para que venga y se presente acá, y el otro dice, yo no le robé la vaca, yo sí le robé la vaca. En realidad él me ha donado la vaca. No es que yo me la llevé, él me la ha donado. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidir qué cosas que hay acá. O hay donación o hay robo. ¿Y qué acción me va a dar? Y bueno, depende, vamos a ver. Eso es lo que va a analizar el magistrado acá. Y se va a producir lo que se llama, ¿no es cierto?, la litis contestatio. O sea, es un momento en donde, estando las partes con los testigos, con el magistrado, se decide cuál es la cuestión que vamos a analizar acá. Si ha habido donación o si ha habido robo, ¿no es cierto? ¿Entre quién y entre quién? Es lo que nosotros hoy le vamos a llamar la traba de la litis. Viene la demanda, entra la demanda contra fulano de tal, por tal cosa. Y viene y contesta la demanda, el que contesta, y según lo que contesta, ¿no es cierto?, ya sabemos entre quién se traba la litis, porque puede venir un tercero también, porque puede citar a un tercero, digamos, estoy hablando del actual, ¿no es cierto? Entonces, sabemos entre quién se traba la litis y cuál es el objeto del litigio. O sea, sobre esto es lo que tenemos que decidir, sobre lo que estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo acá? ¿Me entienden? Eso es la traba de la litis. Bueno, ellos tenían la litis contestatio y después venía otra parte que era la etapa apud iudicem o in judicium. In judicium. O sea, ya estamos dentro del juicio. Acá. O sea, todo esto es el juicio ya. ¿Entienden? Pero tiene una primera etapa que es ante el magistrado y una segunda etapa que es ante el juez. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros cuando el programa a ustedes les pide? ¿Cómo le pide? Organización judiciaria, magistrados y jueces y las partes, sus representantes y sus auxiliares. Entonces, ¿quién tenemos que estudiar acá?
Bien, ¿cuáles son las partes que van a estar en el juicio? Bien, sabemos que en el orden de los juicios privados, no en el último, en el cognitorio, que después lo vamos a ver, hay un magistrado y hay un juez. ¿Quién es el magistrado? ¿Quiénes van a ser los magistrados? Depende de la etapa histórica en la que estamos. En la época de la monarquía, el magistrado era solamente el rex. En la primera época de la república, el magistrado eran los cónsules. Ya no había rex, había 2 cónsules, ¿verdad? Bien. Pero cuando aparece y se crea la pretura, el magistrado va a ser el pretor. Y cuando Roma se empieza a expandir, y entonces empiezan a haber juicios por todos lados, ya el pretor, había un pretor primero urbano que era solamente de ciudadanos romanos, pero después aparece el pretor peregrino, ya saben ustedes, que entendía pleitos entre ciudadanos y extranjeros, y ya tenía que aplicar otras normas y todo lo demás, ¿verdad? Bien, entonces, en la época de la República, nosotros tenemos que estar los pretores, después los pretores peregrinos, y después ya Roma ha puesto colonias por todos lados, y entonces hay gobernadores en las provincias, hay prefectos del pretorio, todo eso van a ser los magistrados. En la época del imperio, ¿no es cierto?, están los prefectos, están los procónsules que están en las provincias fuera de Italia. Ustedes se dan cuenta cómo van variando los magistrados con la etapa histórica en que estamos. Bueno, ¿y quién podía ser juez? Bueno, había distintos tipos de jueces. Había distintos tipos de jueces. Pero lo importante es que ustedes sepan que el juez no era un funcionario público. O sea, el magistrado, la primera etapa del proceso, es la única etapa en la que el Estado, de alguna manera, interviene para organizar, administrar cómo va a ser el proceso, cuál es la ley aplicable, etc. Pero el que decide el juicio es el juez, no es el magistrado. Y ese juez es un ciudadano romano. Por eso es que los juicios son privados. Porque si bien hay una pequeña intervención de un funcionario público que es el magistrado, la decisión la toma el juez, que es un ciudadano romano. Ese ciudadano romano, ¿no es cierto?, dicta una sentencia que es el sentir. Por eso bien, la sentencia es el sentir del juez, es el parecer del juez. Y como ese juez no es un funcionario público, sino que es un ciudadano romano, yo no puedo apelar esa sentencia porque sobre él no tiene a nadie. Entonces ya vamos a analizar ahí que estos juicios privados no tienen sistema de apelación, pero ya vamos a ver qué pueden hacer si no están de acuerdo. Entonces ustedes tienen que saber que había distintos tipos de jueces. Ya saben que los jueces sí o sí eran ciudadanos romanos. Esos ciudadanos romanos tenían que tener mínimamente 20 años de edad y tenían que pertenecer a la clase senatorial. En la época de los fines de la República podían pertenecer a la clase de los equites, de los equites, los caballeros, que no eran la nobleza, pero sí eran, estaban dentro del Senado porque tenían plata. Bueno, entonces los jueces eran distintos. Estaba el iudex, que era el juez propiamente dicho, estaba el iudex. Era el juez propiamente dicho. ¿Cómo se lo elegía? Bueno, la parte había un álbum de jueces, una tabla en donde estaban los nombres de las personas que podían ser jueces. Entonces las partes iban y lo elegían al juez. Y si alguna de las partes no lo elegía el pretor.
Directamente iba a elegir y decía, usted va a ser juez. Ticio, usted va a ser juez. Punto. Si la parte no se había puesto de acuerdo. ¿Verdad? Ese iudex está limitado en su sentencia por todo lo que el magistrado le diga cómo tiene que encarar la sentencia. A eso se le va a llamar los juicios de derecho estricto normalmente. Entonces, donde hay un juez que tiene que aplicar exactamente y estrictamente lo que el magistrado le dice. El juez tiene obligación de fallar. Es una carga pública. No puede decir, no voy a fallar. No. Es una carga pública, está obligado a fallar. ¿Verdad? Y es un juez, como les digo, para el caso concreto. O sea que es no permanente. O sea, solamente lo llamamos para el conflicto de incumplimiento de contrato entre Cayo y Ticio. Punto. Ese juicio es de este juez. Se acabó. Ahora, podemos acudir, en vez de a un iudex, también podemos acudir a un árbiter. A un árbitro. Perdón, profe, ¿el juez estaba limitado por lo que el magistrado le diga o por la ley de ese tiempo? Porque si el magistrado el magistrado le va a mandar el magistrado le va a dar la acción y él tiene que él se tiene que acoger a lo que no es que el magistrado va a decir, el magistrado va a decir lo que dice la ley, ¿entendés? O sea, la acción que le da es la que lo habilita y le dice cuál es el margen de actuación que tiene. Ya eso lo vamos a analizar un poquito mejor cuando entremos al análisis de un juicio de un pleito. El árbitro tiene mayor capacidad, es también igual que el iudex, un ciudadano romano, también de la clase senada, o sea, puede ser cualquiera de ellos, pero lo tomamos como árbitro. Cuando lo tomamos como árbitro, o sea, es un árbitro, él va a tener posibilidad de analizar con más detenimiento y conforme a la buena fe. O sea, ustedes van a ver que hay procesos que se llaman de derecho estricto, que están basados en la ley. Y hay otros procesos que se llaman quod imperio continentur. Ustedes lo van a ver así en el libro, se lo digo así para que les suene, no para que ustedes tengan que decir eso, pero sí cuando lo lean lo entiendan, que está referido a cuestiones que son fundadas en la buena fe o en cuestiones en donde no se aplica estrictamente, ¿no es cierto?, la ley de las 12 tablas, sino que es una cuestión en donde puede el árbitro analizar con mayor libertad, porque están fundadas en los hechos, ¿no es cierto?, y en la buena fe de las partes. Entonces el juez tiene mayor posibilidad de investigación, de actuación y de poder conocer mejor, adentrarse en el conflicto con mayor libertad que la que tiene el iudex. Bien, estos son jueces individuales, pero también había tribunales. Había tribunales, el tribunal de los recuperadores, entonces estos son individuales. Había tribunales colegiados, en donde estaba, por ejemplo, el tribunal de los recuperadores, que fundamentalmente esos eran jueces de cuestiones en donde había litigios entre ciudadanos y extranjeros. Por eso eran recuperadores, porque eran colegiados porque necesitaban la presencia por lo menos de alguien que sea del lugar de donde estaba del extranjero, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera que conozca, que pueda aplicar el derecho de él, y el derecho, o sea, el derecho de gentes, más bien, el derecho de gentes, más el derecho civil romano. Y después existían otros tipos de jueces, también colegiados, tribunales colegiados, que eran de carácter permanente, porque los recuperadores
no eran de carácter permanente, también eran designados para el caso específico. Pero después habían otros que eran los decemviros o los centumviros, que tenían por finalidad, o sea, que decidían cuestiones específicas, de familia, de sucesiones específicamente, ¿no es cierto?, o de cuestiones patrimoniales privadas. Entonces, esto va a depender en quién caiga, ¿no es cierto?, el conocimiento de la cuestión. Esos eran todos los tipos de jueces que podían haber. Ahora, en cuanto a las partes, ¿quiénes pueden ser parte del proceso? Habíamos dicho que el pater familia es el único que tiene capacidad completa. Así que el único que tenía el ius actionis. ¿Qué era el ius actionis? Eran las facultades o el poder de estar en juicio, como autor o como demandado. Recuerden ustedes que a los fili familia no los podemos llevar a un juicio, porque no tienen ni siquiera patrimonio. Entonces, ¿quién iba al juicio? El pater. Por las acciones adiecticias de los pretores, ¿se acuerdan los pretores? Bueno, ya vamos a hablar el tema ese de las acciones. Y, bueno, sin embargo, ¿y la mujer podía entrar en juicio o no? ¿Qué opinan? ¿No? No podía entrar la mujer. Ustedes han analizado la evolución de la situación de la mujer con la tutela de la mujer, ¿verdad? Bien. La deben saber espectacular porque ya la han rendido. ¿Cómo era la situación de la mujer? El fondo. Estaba permanentemente Sujeta a la tutela perpetua del sexo. ¿Siempre? Sí. no importaba la edad que tenía. Toda la historia del derecho romano fue así. La mujer tuvo patrimonio, podía heredar, Sí, heredaba, creo que. podía dar muerte a su esclavo, No, podía abusar a su esclavo, no. podía ser una sexópata, ¿por qué no? No podía. No, por ejemplo, estuvo bajo la tutela del padre o si no del esposo. Del padre o del esposo. Sí, cuando se casaba. Uy, entonces no han aprendido nada de derecho romano. Nada, nada de nada. La mujer romana fue la mujer más libre de toda la antigüedad, cuyos derechos se reconocieron más tempranamente en toda la antigüedad. Siempre estuvo por atrás del hombre, obviamente. No del hombre, porque la mujer podía tener esclavos y podía abusarlo, podía venderlo, podía matarlo, podía hacer lo que quiera con el esclavo, a pesar de que el esclavo era hombre y ella era mujer. Porque la mujer romana, sui iuris, tenía patrimonio propio, podía ser más rica que cualquier otro pater y poderosa. Y la mujer romana de clase senatorial casada con un senador merecía la honra del mismo senador. Y si al senador lo llevaban en litera, a la mujer también la llevaban en litera. Y la llevaban hombres, ¿no? O sea que no han aprendido derecho romano. Y Augusto a la mujer la liberó de la tutela perpetua del sexo. O sea que estamos hablando de 27 años antes de Cristo. O bueno, no, porque Dios liberó, se lo dio ya entrado en la era cristiana. Pero la mujer romana que tenía 3 hijos era libre total de la tutela perpetua del sexo. Y la mujer de Cicerón, que vivió antes de Cicerón, antes de Cristo y antes de Augusto, Cicerón estaba bastante enojado porque ella no le permitía que él administre sus bienes, porque ella tenía su propio patrimonio.
y se manejaba con su tutor, pero lo manejaba ella, no su marido, Cicerón. Pero Augusto le dio ius liberorum a la mujer. ¿Cómo era la mujer? Ay, no me está saliendo la palabra, perdónenme. A la mujer ingenua. ¿Qué era la mujer ingenua? La santucha, santita. ¿Qué era la mujer ingenua? ¿Qué era el hombre ingenuo? ¿El ciudadano ingenuo quién era? No han aprendido derechos romanos. El ciudadano ingenuo era el que nunca ha sido esclavo, nunca jamás. Entonces la mujer ingenua, ciudadana romana que tenía 3 hijos, estaba exenta de tutela, según Augusto. Augusto le da el ius liberorum. Y a la mujer liberta, ¿quiénes eran los libertos? Los que habían sido violados y no habían sido liberados. Por métodos solemnes. Porque si era por método no solemne, la manumisión no solemne, ¿qué le daba al liberto? ¿Ciudadanía? ¿Qué? No han aprendido derechos romanos. Y acaban de rendir eso. Le daba latinidad. Eran los latinos junianos. Miren que si ustedes le agarraran el punto 7, les juro que les encantaría. Si hiciéramos los jueguitos que tenemos de nosotros, pudiéramos, les gustaría, les juro que les gustaría. Entonces, la liberta que tenía 4 hijos, o sea que había sido esclava, pero después ha adquirido la libertad, tampoco estaba sujeta a la tutela de ningún varón y podía administrar su bien. Y a partir de allí la mujer va a poder hacer testamento. Miren ustedes, ¿no? Todo lo que no saben. Así que a partir de aquellas épocas también la mujer va a poder estar en un pleito. ¿Verdad? Porque es una mujer sui juris, porque tiene patrimonio, porque gestiona sus bienes, porque puede accionar y porque puede ser demandada. Pero en la época del imperio, y en la época del imperio va a poder heredarlo ella a su hijo, ya vamos a ver todas esas cosas. Pero la mujer podía heredar en la época primitiva o no. Bueno, eso sí no saben porque todavía no hemos estudiado. Pero si ustedes no saben todas estas cosas que yo les estoy diciendo ahora, no van a entender el derecho sucesorio que vamos a ver después. Así que yo les sugiero que peguen una leidita de nuevo a todo lo que es el sujeto, los estatus, la tutela y la curatela, que tampoco la han entendido bien porque hemos visto que no la han entendido bien. La tutela y la curatela. Bueno, esto de que yo soy plomo, ¿sabe por qué soy plomo? Porque yo lo que quiero es que aprendan, que entiendan, no que vayan como ente repitiendo de memoria sin entender nada. Porque después van y hablan bestialidades, ¿entienden? Y no es así, porque ustedes tienen que poder razonar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el derecho es así, está todo entero mezclado. Bueno, entonces ya sabemos lo de la mujer. Bueno, y el hijo puede ir a juicio, no puede ir a juicio. El esclavo podrá estar en un pleito. Sí. A ver. Porque ellos, en un tiempo al esclavo le daban el pater como representación que podían administrar sus bienes. Entonces después, como que en la época más del imperio, creo que era, ya tenían más libertad los esclavos y tenían un poquito más de derecho. Bueno, en realidad la primera parte has hecho una mezcla, pero me alegra que por lo menos
has podido entender que el esclavo era gestor y gerente de los asuntos del pater muchas veces, pero él por sí mismo no podía para sí mismo. Todo revertía en el patrimonio del pater. Es decir, que el esclavo no tenía capacidad jurídica de ninguna naturaleza, ¿verdad? No la tenía, nunca la tuvo. Pero sí tenía capacidad de obrar, o sea que sí podía celebrar negocios jurídicos que iban a beneficiar al pater. Pero él nunca va a poder ir a un juicio. Ahora, fíjense bien, en la época del imperio, ya tenemos la influencia de la filosofía griega y ya tenemos la influencia del cristianismo. Entonces, si el pater en un testamento al esclavo lo manumite por testamento, pero le da la orden al heredero que sea el que lo manumita, y el heredero no lo hace, el esclavo por sí mismo obviamente no puede hacer juicio, pero sí tiene, ¿no es cierto?, y sí el derecho le va a permitir que alguien, ¿no es cierto?, de forma administrativa le pueda por él pedir por su libertad. Entonces es una forma de permitirle un acceso para peticionar la libertad que le está negando el heredero, pero que se la dio el pater, el dominus, ¿me entienden? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad que cuando se trata de su propia libertad, solo y exclusivamente en ese caso, cuando se trata de su propia libertad, el esclavo va a tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de exigir a través de una persona que se va a llamar el adsertor libertati, es decir, que va a ser un hombre libre que va a reclamar la libertad de él. Y entonces esa va a ser la forma en donde él sí va a poder accionar. Ahora, Antonino Pío, ¿no?, influencia cristiana, ya influencia del cristianismo, el esclavo víctima de crueldades podía, ¿no es cierto?, hacer una querella para que el magistrado lo deje libre. El esclavo víctima de crueldades. Ya acá nosotros tenemos una influencia que no existía en las épocas anteriores a Cristo, ¿me entienden? Bueno, entonces como ustedes van viendo, el derecho romano, ustedes tienen que hacer la línea histórica siempre, siempre, ¿ves? Bueno, y el hijo estaba en la misma situación del esclavo, ¿se acuerdan? Tanto personal como patrimonialmente, el hijo está casi igualito, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, me dice, capaz que no saben nada, pero no importa. El padre lo puede matar, tiene derecho de vida o muerte, tiene derecho a entregarlo en Noxa, tiene derecho de venderlo, tiene derecho de reivindicarlo. Pero después eso cambia, doctora, creo, porque lo podía vender en extrema necesidad. Claro, esa patria potestad que ya han estudiado ustedes va a ir en declive cada vez más. No es que los patres hacían eso, sino que así estaba estipulado como el poder y la potestad máxima del pater, porque antes de eso eran los propios patres, la propia comunidad, la que controlaba que el pater no se exceda, porque un pater perverso de esa naturaleza no podía llegar senado, porque no era un buen pater familia, ¿me entienden? Existía la tutela de las costumbres, ¿entienden? Había un derecho costumbrista que al principio bregaba por los intereses, igual que no le podía dar una muerte ignominiosa a su hijo igual que a un esclavo, que lo podía poner en una cruz igual que al esclavo al hijo, no, jamás. ¿Por qué? Porque eso era la muerte de un criminal. Y aparte, para darle la muerte al hijo tenía que haber tratado una causa extrema y tenía que haber consultado al tribunal familiar. No es que hacía porque se le daba la gana, así nomás, ¿me entienden? Bueno, pero el hijo, ¿tenía patrimonio el hijo? Sí. ¿Cuándo? Cuando le dejaba la madre,
¿En qué época? La guerra. Miren, eso ya han rendido. En la guerra decimos, va a haber, Sí. vamos por ahí. ¿Cuándo? Que era cuando ganaba bien en la guerra, tenía patrimonio. En el Ajá. caso que fallecía, pasaba el pato. Ajá, muy bien, estamos hablando del peculio castrense, ¿verdad? ¿Cómo saben? El peculio castrense, claro. Porque el hijo no tenía patrimonio. O sea, ¿ustedes se dan cuenta por qué ustedes tienen que estudiar? Porque si no, yo me pongo a estudiar, a hablarle de todo esto, usted no entiende. Entonces yo le digo, puede ir, lo puedo llevar al hijo a... El hijo es el gerente del negocio del padre. ¿Lo puedo llevar a juicio? No, no lo podía llevar porque era igual que el esclavo. No tenía patrimonio, no podía. Pero cuando Augusto, al principio del principado, le reconoce al hijo el peculio castrense, que es lo que se gana él por haber ido a la guerra, los emolumentos como oficial del ejército, mal botín de guerra, más la donación del amigo que se ha muerto y le ha dicho, te doy mi espada de oro, porque había espada de oro. Entonces, eso entra a formar lo que sería el primer patrimonio que tuvo el Philip, por primera vez. Era algo que le entraba a él, no era profeticio, no venía del pater. Entonces, si ya tiene patrimonio, ya lo puedo empezar a hacer entrar, a responder en un juicio. O sea que el Philip va a empezar lentamente a poder tener el ius actionis cuando se va empezando a hacer de un patrimonio. Después de ese peculio castrense, en la época del imperio, por ser parte de los cuadros burocráticos y trabajar en la administración pública, empiezan a ganar un sueldo que se llama peculio cuasi castrense. Y también aparece el peculio que vos decís, el adventicio o bona materna, que viene de toda la familia de la madre o de las cosas de la madre, porque ya acá vamos a tener, bueno, ¿entienden que todo está relacionado? Entonces ese hijo ahí va a poder estar en juicio. ¿Entienden? Bueno, yo no sé cómo estamos con la hora, si estoy replomo yo. A ver, ¿cómo estamos con la hora? Menos 20. ¿Y a qué hora se termina? 6. O sea que estoy bien. Sí, dentro de todo. ¿Y están aburridos? No. ¿Seguro? Bueno. Estamos aprendiendo, que es lo que yo quiero. Que yo quiero que aprendan. Yo siempre lo entendí, digamos, de esa forma de que la mujer siempre estaba, digamos, no tenía derecho a nada, Sí. siempre estaba, o sea, eso se me quedó a mí. Porque pero a todo el hubo mundo una se le parte queda. que yo leí cuando estaba leyendo el libro, que no la entendía cuando decía que en la parte del matrimonio, que era sin mano. Sin hermano. Ese matrimonio decía que ella no quería No entraba bajo la familia, potestad del claro, marido. ella no quería entrar, por eso era sin hermano. Entonces ella dice que podía, también decía que si el marido se iba a la guerra, había una parte que decía ahí que se iba a la guerra y entraba a habitar, eso era que entraba a la casa, era se consideraba que ella era casada y después podía casarse cuando estaba el marido, algo así. Claro. No entendía. Yo digo, ¿cómo podía casarse si el marido no había ido a la guerra? Claro, porque existían los dos elementos del matrimonio. Y no me entendía esa parte. Bueno, si no ustedes lo han entendido todo eso, ¿hay alguno que le quiera explicar de los sabiondos que han rendido el primer parcial y ya saben todo? ¿O no? Ya estamos en penal. Hay alguno que sea... No me burlo, me hace gracia porque saben que yo lo que les quiero decir es el derecho romano a mí no me gustaba cuando yo estudiaba. Y yo quiero que sí les guste porque la verdad que es lindo cuando después lo aprendí. Porque yo no lo aprendí bien, también igual que ustedes.
Pero en realidad el derecho romano nos ayuda bien mucho, bien mucho. Y yo, a mí me encantaría poder contarles millones de cosas, pero yo tengo un límite de horario y todo lo demás. Pero, por ejemplo, nosotros lo usamos al derecho romano hoy en todas las cosas. Y por eso es que a mí me parece importante que yo, tratando de seguir un esquema de un programa, lo pueda hacer relacionar y hacerlo a ustedes darse cuenta por qué esto sí, por qué esto no. Porque esa es la evolución del derecho, ¿me entienden? Entonces, el tema de la mujer es un tema muy, muy, muy interesante. Yo pensé en ese momento y se pierde. Quisiera preguntarle por otra bibliografía, además porque lo veo expuesto y todo lo que yo digo. Claro, porque a ver, ya que estamos para que les quede claro, porque esto sí les importa para el derecho sucesorio. Cuando yo les enseño el derecho sucesorio, acá a mí me queda una sola parte, los representantes, los auxiliares y la acción, ¿verdad? Entonces, yo enseguida les dicto eso, pero les quiero aclarar lo de la mujer, porque lo van a entender para el derecho sucesorio. Hay un solo, el matrimonio se llama justas nupcias. Es el matrimonio legítimo de dos ciudadanos romanos que tienen que tener el ius connubii, o sea, la aptitud para casarse por un matrimonio legítimo. Ese matrimonio, que es un hecho, no un acto público, puede tener dos variantes, pero los dos son matrimonio legítimo. Puede ser cum manu cuando la mujer ingresa a la familia del marido, y es sine manu cuando la mujer no ingresa y no está bajo la potestad del marido y no lo va a heredar a su marido nunca. Los hijos de esa, tanto de una como de la otra, son hijos legítimos, porque el matrimonio es legítimo. La única diferencia es que si la mujer es sui juris, la diferencia es patrimonial. Es decir, los genios de hoy que han puesto en el Código Civil que podemos tener dos regímenes patrimoniales, uno de comunidad y otro de bienes separados, no han inventado nada. Así era en el derecho romano. Había un régimen de comunidad y un régimen de bienes separados. Eso, entonces, y hago esto porque quiero que aprendan, porque yo lo tenía que saber. Pero yo hago porque quiero que aprendan. Fíjense, la mujer puede ser sui juris o no puede ser sui juris. Sí. Acá hay un padre y acá hay una mujer, miren qué hermosa. Rica, tiene un hermoso y enorme patrimonio. Este padre se casa con esta mujer un mano. Y la mujer deja de ser sui juris, se sujeta a la potestad de ese padre y se transforma en una aliena. Pero también hay una parte que dice que Y en el todo caso su que se divorcie patrimonio el ingresa marido tiene la obligación a la de bajo retener el poder de este padre. Cuando se muere él, como ella es una aliena, ella lo hereda junto con sus hijos. Y así que si tiene un hijo acá y otro hijo acá, y ninguno está emancipado, y ninguno se ha casado con mano, o sea, si es mujer no se ha casado con mano, lo van a heredar a este padre. Y se va a dividir en la herencia, ¿verdad? Y si este padre era riquísimo, esta mujer se hace mano. Y si el
padre ha despilfarrado todo y no tiene nada para dejarlo. Pero si esta mujer se casa sin madre, con este padre, sin madre, ella no entra en la familia de su marido. Los hijos sí, le da un hijo, le da otro hijo, le da otro hijo. Los hijos entran, pero ella no, porque ella depende de sí misma y administra su propio patrimonio, con su tutor, que no puede ser su marido, y que es de su familia paterna, agnaticia, agnada. Ahora, si esta mujer no es sui iuris, sino que está sujeta a la potestad de su propio padre, esta mujer se casa sin hermano, sigue sujeta a la potestad de su padre, le sigue dando los hijos a este padre, pero cuando se muera su marido, ella a su marido no lo va a heredar. Pero si se muere su padre, ella a su padre sí lo va a heredar. ¿Entienden? Ahora, si ella es una mujer casada sin hermano, ¿verdad? Y hereda a su padre, se hace rica y todo lo demás, o si es una mujer sui iuris, ninguno de sus hijos la va a heredar a ella, porque sus hijos no son de la familia de ella. ¿Me entienden? Eso lo van a entender bien después, cuando para los derechos sucesorios tienen que hacerlo bien. Esa es la única cuestión patrimonial. ¿Me entendés? Ahora, la mujer podía someterse a la potestad si quería, y si no quería, podía, con el trinoctium, desaparecerse 3 días, 3 noches de su casa, de su marido, porque la cohabitatio no era necesariamente el aspecto ese de los dos elementos que vos me hablás. El elemento espiritual es el afecto maritario, o sea que las dos partes quieren tratarse como marido y mujer, que es lo que la diferencia del concubinato, que no tiene digamos, la dignidad de ser la esposa. Pero, ya no sé lo que está por decir con respecto a eso, el elemento material. Obviamente que la finalidad del matrimonio, y por eso se exigía la aptitud física, y los castrados no podían casarse, porque la finalidad era constituir una familia y tener hijos. Para eso se protege la familia, para que la sociedad siga existiendo. Para eso se protege la familia. No tiene otra finalidad. Es una finalidad de interés público. Bueno, no entienden esa cuestión. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mujer, ¿no es cierto?, entra el elemento material de la cohabitatio, la cohabitación, no está definida por el coito, no, sino porque la mujer ingresa a la casa del marido y ahí se entiende que ya comienza la cohabitatio. Por eso es que si el marido está en guerra, ella puede entrar en el casarse, porque los dos se quieren casar efectivamente, toda la familia está de acuerdo y todo lo demás. Ella entra en la familia ya como hija, entra a la familia del marido y ya se produce la cohabitación. Cuando el marido llegue de la guerra, ahí se va a producir ya digamos, la unión sexual de los esposos, que es la que va a determinar la legitimidad de los hijos. ¿Me entiende? Por eso no es que no importaba sí importaba cuando se producía, porque a partir de ese momento es cuando se cuenta si el hijo es legítimo o no es legítimo. Entonces, si es legítimo, el padre tiene potestad; si no es legítimo, el padre no tiene potestad. ¿Me entienden? Son montones de cuestiones. Así que bueno,
Bueno, yo creo que se terminó el tiempo. Vamos a seguir esta unidad el día miércoles. Profesora, Sí, disculpe. toda duda que tengan, les ruego, por favor, que la pregunten. Les ruego, por favor, que ustedes lean. ¿Tienen dudas? Me preguntan, porque para eso somos nosotros. Sí, quería A ver, preguntar. espera, ahí, ella. Sí, ¿existe alguna otra bibliografía que nos Sí, pueda hay montones sugerir? de- Aparte de, porque estuve viéndolo y la verdad, como que es incompleto en algunos puntos. Sí, hay muchas cuestiones, pero bueno, nosotros no les exigimos más. Yo a ustedes les explico esto porque les explico desde muchas perspectivas, desde muchas... a ver, hay muchas cosas que no están todas bien desarrolladas, pero bueno, lo que pasa es que sí hay muchos textos, hay muchos textos. Yo te puedo decir varios, ya te los dicto, Bien. para que vos te anotes. Bien. Yo les puedo decir si quieren, si a alguien le interesa investigar y todo, inclusive les puedo mandar fotos, les puedo Ay, buenísimo. sacar fotocopias, qué sé yo, si a alguien le interesa. Pero nosotros a los efectos de evaluarlo a ustedes, no. Nos Bueno. sobra con lo que tienen. Ah, bueno. Ya te lo digo. Bien. O sea, desde el punto D, Sí, el punto 5 y el punto 6, nada más, eso no va. bien. D5. Sí,